doña Alexandra Rodríguez Venegas. Ella es ingeniera industrial de la Universidad de Costa Rica con 29 años de experiencia como directora de normalización de INTECO y responsable de la coordinación del proceso nacional de normalización, representante de Costa Rica en foros internacionales de normalización, auditora de sistemas de gestión de la calidad y de medio ambiente. Buenas tardes, doña Alexandra. Muy buenas tardes y de verdad que un honor, como siempre, ser considerados desde INTECO para estas actividades tan importantes y poder pues compartir este conocimiento y del trabajo tan importante que hacen nuestros expertos de los organismos de normalización. Perfecto. Si gusta ya puede compartir su presentación. ¿Sí? Ahí estamos. Listo. Ok. Bueno, como ellos plantearon, pues fuimos invitados para hoy conversar un poquito ya de temas más allá de lo que es la resiliencia desde la perspectiva de los trabajadores, desde lo que es la perspectiva de la organización y más desde el enfoque de cómo la resiliencia puede convertirse en un instrumento técnico para la productividad. Hoy por hoy pues nos encontramos en situaciones de pandemia distintos donde la resiliencia no nace con la pandemia, pero definitivamente se convierte en un gran reto poder definitivamente plantear cómo podemos hacernos más fuertes de esta situación que estamos viviendo como organizaciones. Y entonces desde esa perspectiva, pues todos nos tendríamos que estar haciendo hoy por hoy la pregunta, ¿qué tan resilientes están siendo las empresas ante la crisis del COVID-19? Esta es una pregunta que creo que antes de la pandemia COVID-2019-2020 eran pocas las organizaciones que se lo cuestionaban, era un tema más de las empresas desarrolladas, de las empresas de vanguardia, de aquellas organizaciones que siempre están apostando al crecimiento y al desarrollo, pero definitivamente pues el 2020 nos vino a traer conceptos que pocos manejaban, resiliencia, sostenibilidad, y entonces hoy por hoy INTECO pues quiere ofrecer con esta presentación una herramienta, porque todos nos están convenciendo de lo bueno que es la resiliencia, pero la pregunta es, ¿y por dónde empiezo? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, desde esa perspectiva, pues nosotros, obviamente, como organismo de normalización, siempre nos interesa pues a la parte conceptual del tema y luego entrar en el tema de la norma. Entonces, hoy vamos a hablar de conceptualización de lo que es la resiliencia, las herramientas para gestionar la resiliencia en la organización. No es el objetivo de este webinar, pues entrar en el detalle de la norma ni en la explicación, pues para eso está la norma a la disposición, cualquiera la puede adquirir, sino contarles de la existencia, de lo que trata, para que el que tenga pues mucho más interés, pues definitivamente la pueda adquirir y pueda utilizar la herramienta para ese emprendimiento y ese desarrollo de la competitividad de la organización. Y finalmente, pues estamos convencidos que la resiliencia nos trae beneficios. Entonces vamos a presentar a nivel de estadísticas internacionales aquellas organizaciones que han implementado la resiliencia organizacional, qué beneficios asociados pueden uno esperar cuando utiliza la norma B38 que vamos a comentar. Ok, entonces vamos a entrar primero a los conceptos. Los conceptos de la normalización es fundamental para poder saber de qué estamos hablando y entender el contenido. Entonces, primero ubiquémonos en el mundo actual. Se dice que el mundo actual es un mundo VICA. Y uno dice, santísima, empiezan a salir conceptos que no conocíamos, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar del mundo VICA. Bueno, el mundo VICA es el mundo que establece que es un mundo volátil porque hay cambios veloces y dinámicas inestables, impermanencia, ciclos cortos. Es decir, antes estábamos acostumbradísimos a hablar del largo plazo y el mediano. Casi nunca hablábamos del corto. Hoy por hoy casi todo es para mañana. Tenemos cambios a nivel de las organizaciones, de los productos, de la competencia, del entorno muy rápidos que nos obligan pues a estar al día. Es incierto, sí, porque hay situaciones imprevistas, resultados imprevistos y múltiples factores influyendo. Es decir, realmente hoy por hoy la incertidumbre es parte de nuestro día a día, de nuestra vida, no solo en la parte organizacional, sino personal. Vivimos en un mundo en que no sabemos exactamente qué va a pasar mañana. Nos hablan de una tercera ola de COVID, entonces mucha gente dice, nos van a volver a guardar, otros dicen, vamos a mantenernos como estamos. Entonces, la incertidumbre es parte de este nuevo mundo que estamos nosotros viviendo. La ambigüedad, múltiples interpretaciones, emergencia de nuevas teorías y modelos para pensar el mundo nos
sacan todos los días cosas diferentes, váyase por aquí, mejor váyase por acá, esta estrategia es mucho mejor, no, mejor subamos esta estrategia. Entonces estamos en la ambigüedad porque no tenemos la certeza como lo podían tener nuestros antepasados que salían y volvían a ver al cielo y decían, hoy va a llover, y llovía. Hoy por hoy esta ambigüedad, unos dicen que sí, otros que no, entonces definitivamente se suma a esta parte incierta en la que vivimos. Y finalmente, complejo. ¿Por qué complejo? Pues multidimensionalidad de los problemas, exceso de información, múltiples relaciones. Uno a veces se queja de la falta de información, pero hoy por hoy tenemos tanta que nos bombardean y entonces ya uno no sabe si es una noticia falsa, si es real, si ese dato que nos están dando es un dato creíble. Entonces la complejidad que tenemos en este mundo sin fronteras, donde la inmediatez la tenemos en el día. Yo pues en la mañana estaba conectada con España, Colombia, Brasil, Francia, todos al mismo tiempo. Esa complejidad que nos da la multidimensionalidad definitivamente nos hace estar en un mundo actual que le decimos VICA, que es un concepto que está muy desarrollado para que el que quiera pues tener más información la pueda buscar. Entonces, cuando hablamos de la parte conceptual, nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué ocurre en el trabajo de hoy? ¿En qué situación estamos? Bueno, esta complejidad se presenta como dilema que viene de factores internos y externos imprevistos e intencional. Es decir, estamos en un mundo sumamente complejo y esa complejidad la tenemos que entender para poder trabajar a favor de la organización y de nosotros mismos y no que esto nos genere más bien situaciones de no continuidad. No son una condena, una condición insuperable. Si sabemos de qué se trata, si entendemos que efectivamente en qué situación de complejidad estamos, la podemos abordar. Por lo tanto, se habla de la organización vivible. Es posible, aún en contextos inciertos y desafiantes. Una organización vivible es aquella que puede vivir, que puede enfrentarse y que puede salir fortalecida de esta situación de caos que sentimos a veces en la que nos encontramos. Por lo tanto, el afrontamiento del dilema reside en ¿qué? En lograr la cooperación en un entorno agresivo y competitivo. Entonces, si nosotros no vemos cómo cooperamos, cómo utilizamos nuestras herramientas, nuestro entorno, cómo realmente podemos buscar el ganar, definitivamente, pues esta situación actual de complejidad nos puede sobrepasar. De ahí que cuando hablamos del contexto de crisis económico-financiero mundial, como el que estamos actualmente, algo pasa muy interesante. Las organizaciones suelen reflexionar más acerca de los resultados finales en términos de mercado o economía que en términos de procesos, decisiones y conductas que dan lugar a dichos resultados. Aquí es donde tenemos que empezar, sin haber hablado de resiliencia, donde tenemos que empezar como organizaciones a hacer cambios. Resulta que cuando usted ve cómo está la situación económica financiera, la gente dice, bueno, ¿cuánto creció el mercado? ¿Cuánto se disminuyó el mercado? ¿Cómo estuvo mi economía? Sin embargo, nosotros, para poder realmente entender la complejidad de la situación, tenemos que ir a conocer nuestros procesos, las decisiones que estamos tomando con esta realidad y las conductas que estamos obteniendo ante esta situación, porque es más de nuestro día a día y es finalmente lo que al final, si analizamos esta información, nos da los resultados de mercado y de economía. Entonces hay que hacer un giro de la forma que estamos analizando esta realidad en la que estamos viviendo actualmente y no desde la pandemia. Tenemos que reconocer que la parte de la crisis económica financiera mundial viene de más atrás. Sin embargo, la sentimos mucho más incrementada en la realidad actual de la pandemia y definitivamente pues no podemos obviar que nos encontramos en una situación distinta. Entonces, como consecuencia, cabría esperar que algunas empresas surjan de esta crisis como, pues resilientes y fuertes, mientras que otras podrían debilitarse e incluso quebrar. Entonces, es un dilema en el que nos encontramos en nuestras organizaciones. Podemos salir fortalecidos, con oportunidades, pero si no realmente buscamos cómo, podemos debilitarnos e incluso quebrar en nuestras organizaciones. Es una pena, pero lo escuchamos todos los días en tal sector, tantas empresas cerraron, tantas empresas quebraron, tantos emprendimientos crecieron. Entonces, es interesantísimo el análisis económico que uno puede ver. En el caso de Costa Rica, leía un día de estos, los emprendimientos crecieron un montón, emprendimientos de mujeres crecieron un montón, es decir, vieron la oportunidad.
Entonces nosotros desde lo que es la situación que estamos tenemos que tomar la decisión. ¿En qué lado queremos jugar, verdad, del juego? En el lado de los optimistas, donde vemos oportunidades ante los problemas, o en el lado de los pesimistas, ¿verdad? Donde vemos debilidad y por supuesto pérdida del negocio. Entonces, en esta amalgama de posibilidades, aquellas organizaciones que mantengan una notable tendencia a renovar y a hacerse más fuertes en medio de la crisis se podrían considerar entonces que organizaciones resilientes. Entonces, eso le suena a uno muy bonito, ¿cierto? Si yo quiero, lejos de ser una organización resiliente, lo que quiero es los resultados de una organización resiliente, ¿verdad? Que es la que puede renovar y hacerse más fuerte en medio de la crisis y por lo tanto crecer y convertirse en una organización de referencia. Entonces, en términos generales, con el concepto de resiliencia, se hace referencia al logro y a la conservación de una adaptación positiva en situaciones adversas. Ya vamos a ir aterrizando a nivel de conceptos para ir entendiendo el tema de la resiliencia. Es decir, el concepto de resiliencia habla de adaptación positiva. Entonces, la resiliencia no es algo, como viene más adelante, que se aprende, que se nace con ella, se va generando, pero lo más importante es entender que hay un sinónimo del concepto de resiliencia y es adaptación, pero positiva. Es decir, como decían nuestros abuelos, si hay limones, hagamos limonadas, ¿verdad? Entonces, busquémosle la parte positiva de las situaciones de complejidad que estamos viviendo, de incertidumbre, de ambigüedad, y busquémosle lo positivo para que nuestra organización pueda salir fortalecida. Desde esa perspectiva, entonces nos dicen que la resiliencia organizacional como definición establecida en la norma INTECO, que es una norma que es tomada de la norma británica. Los británicos en el tema de resiliencia son un país que ha venido muy por delante. Nacieron antes del concepto de la norma que la hizo. Hay una norma ISO, pero esta norma británica, lo que me interesó para presentárseles el día de hoy es que es una norma mucho más aterrizada y más orientativa en la parte conceptual. Y luego, pues, cuando uno se mete a este mundo, pues hay mucho más normas que nos van a servir como complemento de la normativa para implementar la resiliencia organizacional. ¿Qué dice la norma técnica que es resiliencia organizacional? Es la capacidad de una organización para anticiparse, prepararse, responder y adaptarse a los cambios incrementales y a las disrupciones repentinas con el fin de sobrevivir y prosperar. Creo que si uno se pone a analizar cada una de estas palabras que trae la definición, realmente le da claridad de lo que es la resiliencia, ¿verdad? Es una capacidad de anticiparse. Es decir, tenemos que dejar de ser tan reactivos, de que hasta que el problema está a la par de nosotros podamos resolverlo, sino anticipémonos, preparémonos. Esto es todo un tema de planificación. ¿A qué? A responder y adaptarnos a los cambios. ¿Por qué? Porque todos queremos sobrevivir y además de sobrevivir es prosperar, ¿verdad? Queremos quedar vivos, pero además tener la certeza y la promesa de que vamos a crecer como organización. Entonces, a nivel de la norma, se plantea, y todavía no les he hablado de la norma, pero son conceptos que hemos tomado de la norma en la parte conceptual, de algunas características de una organización resiliente. Siempre es muy importante que ustedes este ejercicio puedan establecer la tengo o no la tengo, ¿verdad? A nivel de la organización. Las organizaciones resilientes son organizaciones definitivamente duraderas, son organizaciones que se pueden mantener mucho tiempo, ¿verdad? No como hay muchas organizaciones que son muy exitosas, pero nacen y mueren muy rápido, ¿verdad? De esas tenemos muchísimas nosotros. Qué raro esta empresa, era súper exitosa, vendía muchísimo, ¿te acordás? Y de pronto ya la organización no existe. Bueno, no era una organización resiliente, lo que era una organización que logró aprovechar una situación y un momento, pero no lo pudo mantener. Son lugares seguros. Entonces, es una organización donde uno siente que es seguro, son lugares donde los trabajadores queremos estar, porque son lugares que sentimos que hay seguridad de todo tipo. Desaparecen y aprenden. Entonces, por eso es que son duraderas, porque no se quedan en la zona de confort. Ellas deshacen cosas que están haciendo, son atrevidas a cambiar procesos, a cambiar productos, a hacerlos de formas diferentes, y aprender para volver a salir con nuevas iniciativas y ser más innovador. Anticipan los cambios, es decir, son organizaciones que conocen su contexto,
que saben dónde está la situación económica, la situación social, financiera del país para poderse anticipar. No se quedan en su nicho, ¿verdad? De organización, que son gerentes muy buenos, pero no salen de ahí y no saben qué situación está su sector ni qué está pasando porque están muy concentrados en solo sobrevivir como organización. La resiliente es aquella organización que conoce y se puede anticipar a los cambios. Son organizaciones que tienen muy buena reputación. ¿Por qué? Porque esas características le logran que ante la sociedad sepan que son empresas confiables. Son empresas coherentes. Son empresas que lo que predican lo hacen y lo logran hacer. Hay coherencia entre el decir y el hacer. Son organizaciones preventivas, adaptables, robustas, ágiles, visionarias. Entonces, estas características, ¿cuál de ustedes no quisiera decir las quiero tener en mi organización? Una que tengamos de nuestra organización, ya empezamos a hacer una organización diferente. Pero ¿cuál es el reto? El reto es que todas estas características yo pueda tener un ABC para implementar y obtener estos resultados. Dentro de la resiliencia, entonces, se plantean objetivos que hay que desarrollar para poder realmente buscar ser resiliente. Entre los objetivos de la resiliencia se plantean lo que tiene que ver con la protección, el seguimiento y la alerta, el mejoramiento y la integración. ¿Qué tiene que ver con la protección? Bueno, un objetivo de la protección de la resiliencia es proteger todo el ciclo productivo, de fin a fin, de entrega, productos y servicios. Es decir, yo necesito asegurarme que toda mi cadena de valor, de que todo mi ciclo está protegido en todas sus etapas. No me puedo exponer a errores, no me puedo exponer a situaciones ante mi cliente que no son las previstas. Entonces, es muy importante que entre el objetivo de la resiliencia esté la protección. Monitoreo y alerta son mecanismos integrales de monitoreo de las alertas tempranas apoyando las áreas core de la empresa. ¿Qué significa? Bueno, nosotros tenemos que saber cuáles son las áreas del core del negocio, cuáles son las áreas que son las puntos de referencia que no pueden de fallar y ahí establecer controles, establecer alertas para que en una situación de desvío del proceso, de desvío de la situación, del requisito, yo pueda tomar este control. Mejoramiento. El mejoramiento es intrínseco en el objetivo de la resiliencia. Mejorar eficiencia operacional y capacidades para enfrentar situaciones actuales del sector financieros con planeación por escenario. Es decir, el mejoramiento lo tenemos que tener como parte del proceso, porque definitivamente en la mejora continua es que como organizaciones podemos nosotros crecer. Y finalmente, otro objetivo de la resiliencia, que estos son como los escogidos, pueden haber muchos más. El integrador de esfuerzos para atender crisis en forma multidisciplinaria ante eventos que afecten la continuidad operativa de la organización. La integración, vea que nos vuelven a hablar de cooperación, de estar todos al pie del cañón, de estar todos trabajando. Definitivamente, la crisis solo se puede atender si todos estamos claros en el hacer y el deber, donde nosotros tenemos cuáles son los cambios a atender, donde tenemos que asegurar la continuidad del negocio. Algo muy interesante para que ustedes también consideren el día de hoy dentro de lo que es la competitividad y la sobrevivencia de nuestras organizaciones, es que a la par de la resiliencia está la continuidad del negocio. Hay otro marco normativo también desarrollado, porque vean, son temas que interesantemente uno podría decir, estábamos pensando no en una pandemia, no sé, pero realmente la normalización viene desde hace ya 10 años trabajando este alcance. La continuidad del negocio, la resiliencia, la sostenibilidad. Es decir, definitivamente, si hace un tiempo hubiéramos puesto oído a todo este marco normativo nuevo que nos venía saliendo, tal vez hubiéramos estado mejor preparados, porque difícilmente uno podría decir que son un gran porcentaje de organizaciones en nuestro país y en el mundo, desgraciadamente, que pudieron atender la pandemia sin ninguna problemática. Sí es claro que aquellas que habían implementado tecnologías de la información, que habían establecido mecanismos de continuidad, la sobrevivieron mucho mejor que otros y al final pudieron dar esa continuidad, pero desgraciadamente fueron las menos y de ahí que tenemos que tener pues las lecciones aprendidas. Conceptualización, ¿cuáles son los atributos de la resiliencia? Ok, la coherencia otra vez, la agilidad, la relevancia, la consistencia, la confianza, la capacidad adaptativa. Entonces, cuando nosotros vemos atributos y características son similares, porque al final del día, una organización que es coherente, que es uno de los beneficios interesantes que plantea la propia norma INTE dentro de lo que es la clasificación de los beneficios, dice que una organización altamente resiliente alinea las medidas de resiliencia operativa
con los objetivos estratégicos de la resiliencia. Es decir, la coherencia es que yo tengo un plan estratégico y ese plan estratégico se alinea a la operación de la organización. Cuando hablamos de agilidad, bueno, las metodologías ágiles definitivamente son aquellas donde nosotros ya no somos esos procesos tan largos para tomar decisiones, donde todo pasa por muchas etapas y muchas decisiones y mucha gente tomando, haciendo preguntas y cómo lo hacemos, sino que necesitamos ser ágiles, tomar decisiones a corto plazo. Y hoy por hoy es todo una ciencia, mecanismos ágiles. Eso es un tema que les recomiendo también dentro de lo que es la competitividad. Ya no nos podemos dar el lujo de que tenemos que pensar para dar una decisión, de que tenemos que hacer una reunión entre una semana para que entre 15 días podamos responder. La resiliencia nos pide, entre los atributos, es seamos ágiles, demos respuestas de corto plazo, porque efectivamente no vamos a poder sobrevivir. Relevancia. La relevancia establece que efectivamente tenemos que hacer aquellas cosas que son importantes para la organización. Tenemos que aprender a priorizar, porque si no priorizamos, si no le damos el enfoque a cada cosa de acuerdo a la importancia, definitivamente nos perdemos en el detalle. Y hoy por hoy ya no tenemos esos, eso era un lujo que teníamos en el pasado, decimos nosotros, de apuntarle a muchas cosas al mismo tiempo. Hoy por hoy tenemos que ser relevantes, tenemos que ir a buscar qué es lo que a la organización le conviene mejor. Y así sucesivamente entre los atributos que se desarrollan, por ejemplo, lo que es la confianza, necesitamos que la gente, que nuestros clientes, que nuestras partes interesadas vean en nosotros como organización una organización de confianza, una organización a la que le puedo apostar, una organización a la que yo sé que independientemente de los momentos que está viviendo el país, puedo confiar en ella como proveedora, puedo confiar en ella como compradora. Entonces, desde esa perspectiva, esto es también un requisito y un atributo de la resiliencia. Y finalmente, obviamente, la capacidad adaptativa. Muchas organizaciones son muy robóticas, ¿verdad? Muy tiesas, como se dice. La posibilidad de cambiar, de hacer modalidades distintas, de hacer cosas diferentes, les cuesta mucho, ¿verdad? Entonces, no son ágiles, pero tampoco tienen capacidad de adaptarse. La capacidad de adaptación es un atributo de la resiliencia. Entonces uno dice, santísima, ¿cuánto tengo que cambiar yo dentro de mi organización, verdad? ¿Cómo es mi organización? ¿En qué momento yo puedo ser una organización resiliente? Entonces, desde esa perspectiva es que, bueno, se van planteando que hay escalas de nivel de madurez. Entonces no nos tenemos que preocupar, es decir, en ser ya todo lo que es la resiliencia. Nos dicen que podemos estar trabajando en grados de madurez de resiliencia organizacional. Entonces, ¿cuál es el grado básico de la escala de nivel de madurez de la resiliencia? Bueno, dicen que es la organización no ejecuta acciones o las ejecuta en algunas ocasiones. Es decir, el básico es aquel que sobrevive, que existe, pero a nivel de sus acciones son ejecutadas ocasionalmente, no es sistemática la ejecución de las acciones que tiene que tomar. ¿Cuál es un nivel de madurez gestionado? Es cuando la organización ejecuta acciones de manera específica y poco formal. Entonces, las ejecuta, pero muy puntuales y es informal en la ejecución, pero ya las está gestionando, ya subió por lo menos un escaloncito en el grado de madurez. La que está establecida en el nivel de madurez es aquella organización que ejecuta acciones de manera formal. Ya por lo menos las formalizó, ya las ejecuta, ya las sistematiza. Y finalmente, la que deberíamos de estar todos en algún momento y es nuestro aspiracional, es un nivel de madurez que se dice el optimizado. ¿Cuál es el estado de madurez optimizado? Bueno, es el que ejecuta acciones de manera formal, constante y coherente. Entonces, a eso es lo que tenemos que aspirar y por eso es que hoy nosotros venimos a hablarles de unas normas técnicas que nos puedan ayudar a ese camino, a darnos esa herramienta para poder lograr todos estos pasos que se espera de nosotros. Entonces, bueno, ¿cuál es la herramienta para gestionar la resiliencia en la organización? Ese es el título que le hemos dado nosotros a la norma que queremos hoy presentarle y es la norma INTE G18. ¿De qué va esta norma? Bueno, la norma INTE G18 es la norma que tiene como título orientación acerca de la resiliencia organizacional. Es una orientación, entonces no es una norma en sí de requisitos, es una guía, es una norma que me dice camine por aquí, pero que si esos debería que tiene esta orientación los convertimos en debe, ¿verdad? Ya nos va a ser mucho más sencillo de migrar a otro tipo de normas mucho más robustas en materia de resiliencia. Hoy por eso quisimos traerles esta norma y no hablar de unas normas mucho más
más desarrolladas a nivel internacional, porque creemos que a nivel de nuestras organizaciones apenas estamos dando pasos en lo que es la resiliencia. Entonces, desde ese punto de vista, la norma G18 es una norma que brinda orientación sobre cómo lograr una mayor capacidad de resiliencia. En particular, articula sus beneficios y explica cómo desarrollarla para ayudar a la integración y coordinación de las diversas disciplinas que son esenciales para la resiliencia. La norma hace referencia a otras normas, entonces la propia norma es orientativa en cuanto a cuáles otras normas nos pueden ayudar para poder complementar esta norma G18. Entonces, en la propia norma es interesante porque nos dice qué otras herramientas podemos utilizar. Y aquí estoy buscando un momentito el código que se me olvidó de la norma ISO, que sí me interesa que ustedes las conozcan también, porque son normas que Inteco también ha trabajado y en este momento es la norma ISO 22316, para que se la noten por ahí, que es ya la norma de resiliencia organizacional, ya es a nivel de una norma internacional, pero por eso, curiosamente, ¿por qué hablamos de la G18? Porque queremos que ese es el primer paso que toda organización que quiere hablar de resiliencia tiene que pasar. Finalmente, ofrece algunos modelos básicos para evaluar las medidas de resiliencia de una organización. Eso es en términos generales. Si nos vamos a la parte ya específica de la norma, podemos establecer que es una norma cuyo objeto y campo de aplicación es brindar orientación sobre el desarrollo de la resiliencia organizacional, aclara a la alta dirección de la naturaleza y el alcance de la resiliencia. Esto es muy importante también que los gerentes, los directores, las personas que están a cargo de las organizaciones tengan claro qué es el alcance de la resiliencia y cómo se puede lograr. Identifica los componentes principales de la resiliencia para permitir que una organización revise su resiliencia, implemente y mida las mejoras. Identifica y recomienda buenas prácticas ya definidas en normas y disciplinas existentes. Ese es el objeto y campo de aplicación. Entonces, vea que es una norma que realmente, como su título dice, es una norma que es orientativa. El contenido de la norma, como les dije, no espero hoy entrar en el detalle de la norma, por supuesto, es una herramienta que ustedes pueden adquirir en el Centro de Documentación de Inteco. El año pasado estuvo gratis durante toda la pandemia, ya este año no me acuerdo, sinceramente les mentiría, pero bueno, pueden preguntar, si no, pues la pueden adquirir a través de nuestro Centro de Documentación. Es una norma que tiene básicamente a nivel de requisitos 4 capítulos, uno que es de aspectos generales de la resiliencia organizacional, otro que se relaciona con los fundamentos organizacionales para la resiliencia, otro que tiene que ver con el desarrollo de la resiliencia y finalmente una evaluación de la resiliencia en una organización, que son esas herramientas que me permiten autoevaluarme. Cuando hablamos del capítulo de los aspectos generales, básicamente tiene 3 apartados. Uno que es de generalidades. El capítulo de generalidades básicamente lo que nos plantea es los conceptos que yo les acabo de desarrollar, ¿verdad? Que son conceptos que básicamente lo que anda planteando es que qué vamos a entender por resiliencia y cómo lo vamos a aplicar a nuestra organización. El apartado 4.2 habla de los beneficios de crear resiliencia. La norma, muchos que nos hablan a nosotros de beneficios dicen que son muchos los que hay a la parte de la resiliencia, sin embargo, la norma rescata básicamente 6 beneficios importantes, como es el de la competitividad. Dice que las organizaciones que implementan esta norma van a lograr ser mucho más competitivas porque van a aprender del pasado y van a recuperarse y hacer mejores empresas a raíz de las lecciones aprendidas. Habla de la coherencia, ¿verdad? Que es aquella coherencia que planteamos anteriormente entre el plan estratégico y la operación. Plantea como el beneficio, la eficiencia y la efectividad, la reputación de la organización y la resiliencia de la sociedad y la comunidad. Entonces, la norma nos desarrolla sus beneficios para ver cómo nosotros podemos hacer que se nos conviertan en beneficios propios de nuestra organización. Un tercer apartado que habla de los desafíos para el desarrollo de la resiliencia. Esto es bien interesante porque sí que nos pone muchos desafíos, como comprender cuándo hay que actuar, resolver las tensiones potenciales entre el costo y el costo de la resiliencia. Es decir, estos desafíos lo que nos dice, bueno, al final del día usted escoja cuáles son con los que usted quiere trabajar, pero nos da ideas por dónde tenemos que caminar para poder empezar a ser una organización resiliente. Después venimos con el capítulo 5. El capítulo 5 es un capítulo ya que viene sobre lo que son los fundamentos organizacionales ya para la implementación de la resiliencia. Siempre todas estas normas traen un primer apartado que es la generalidad, el concepto global que persigue el capítulo, para luego hablar ya de temas más específicos. Algo fundamental dentro de lo que son las organizaciones resilientes es la gobernanza y la rendición de cuentas.
que es fundamental la gobernanza de la organización, funciones, roles, responsabilidades, desde las juntas directivas, desde las altas direcciones, desde los asociados, desde los socios, desde los dueños. Es decir, la gobernanza es cómo la organización se asegura desde en cascada, desde su alta dirección o sus dueños, cómo va a funcionar y lo más importante, la rendición de cuentas, qué tenemos que informar, cuándo lo tenemos que informar, a quién se lo tenemos que informar. Obviamente, cuando queremos ser una organización resiliente, se plantea dentro de los requisitos fundamentales el liderazgo y la cultura. Necesitamos definitivamente, y no es la excepción de estas normas técnicas, de que esto tiene que empezar desde la alta dirección, desde el liderazgo de las jefaturas, desde el liderazgo de los dueños de la organización, para poder llegar a algo que es básico y fundamental, como es generar una cultura de resiliencia. Aquí estamos hablando de cosas que no son de corto plazo, son cosas que se tienen que trabajar muy fuertemente para asegurar su desarrollo. Y finalmente, cómo la organización tiene que lograr la visión y el propósito común con relación a lo que espera de la resiliencia. Un capítulo 6, que ya es el desarrollo de resiliencia, vuelve a tener un apartado que son las generalidades. Luego, estar informado, conciencia de la situación, nos establece requisitos de cómo deberíamos estar nosotros informados. Perdón, es que me están haciendo una consulta. Establecer dirección, además de estar informado, establecer dirección para dónde queremos caminar, cómo queremos caminar, con quién queremos caminar. La norma nos dirige muy bien sobre esos requisitos, cómo los deberíamos implementar. Después nos dan dar coherencia. Ve que el tema de la coherencia aparece muchísimo y es interesante porque desgraciadamente dentro de nuestras organizaciones somos poco coherentes porque caminamos, tenemos una estrategia y camina por un lado, la operación camina por otro y los trabajadores caminan por otro, y a nivel de la organización no tenemos claro hacia dónde tenemos que caminar. Esta norma obliga, establece desde lo fundamental que es que seamos coherentes como organizaciones, ¿verdad? Desde el plan estratégico a todas nuestras actividades. Entonces, con relación a la coherencia, nos plantea los requisitos que deberíamos tener implementados para ser coherentes. Desarrollar capacidad de adaptación, nos dice cómo deberíamos como organización desarrollar esa capacidad de adaptación. Algo interesante cuando hablamos del tema también de la coherencia, es interesante cómo nos orienta a trabajar, por ejemplo, con otro marco normativo, gestión de activos, nos dice, usted debería de implementar la norma ISO 55000. Si estamos hablando de gestión de riesgos, ustedes deberían de implementar la norma ISO 31000. Si quieren hablar de gestión medioambiental, deberían tener trabajada la ISO 14001, la salud y seguridad en el trabajo con la norma ISO 45001, y así sucesivamente. Entonces, como les decía, en el objeto y campo de aplicación, algo muy bueno que tiene esta norma es que nos da orientación, además de otro marco normativo que a veces no conocemos, y nos ponemos a inventar el agua caliente que ya está inventada previamente en normas técnicas ya desarrolladas. Desarrollar capacidad de adaptación, ya habíamos visto, fortalecer la organización, cómo se debe fortalecer la organización. Entonces nos dan actividades, acciones que nosotros tenemos que tomar para fortalecer a nuestras organizaciones, como lo que es aceptar que algunas disrupciones no pueden evitarse y que sigan produciendo. Entonces nos va diciendo cosas que suceden y cómo deberíamos nosotros aplicarlas en nuestra organización. Y finalmente, validar y revisar. Algo fundamental dentro de lo que es esta norma técnica es la capacidad de la autoevaluación, es decir, qué es lo que estoy yo haciendo, cómo validarlo, cómo revisarlo y cómo mejorarlo nuevamente, ¿verdad? En el ciclo de la mejora continua. Entonces, esto es el capítulo 6 de la norma. Luego entramos a un capítulo 7 y mira que le estoy haciendo un barrido general como para enamorarlos y decir qué ganas de ir a ver esa norma porque me interesa ser una organización resiliente. Entonces, la evaluación de la resiliencia, que algo muy interesante es que tiene esta norma, perdón, en el capítulo 7, es que me permite, estoy tratando de mover por aquí, me permite definitivamente medir mi grado de madurez. Todos tenemos de alguna forma una organización resiliente, ¿verdad? Pero acuérdense que habían grados de madurez. Podemos estar en el básico o podemos estar ya en el desarrollado. Entonces, la norma tiene varios niveles y esto me gusta mucho de la norma porque finalmente me permite hacer una autoevaluación para ser pero tengo que ser, eso sí, muy sincero conmigo mismo, ¿verdad? Cuando hagan esa evaluación, no se autoengañen.
porque necesitamos saber dónde estamos, cuál es nuestro grado de madurez y a partir de ahí hacer ese diagnóstico y hacer un análisis de brecha y empezar a tomar acciones para cerrar la brecha. Entonces la norma sí trae varios niveles, por ejemplo, trae un nivel 0, que es lo que le llamamos el nivel inmaduro, pocas medidas implementadas para fortalecer la organización, sin marco coherente y sin dirección de gestión, sin estímulo o la innovación o la flexibilidad. El nivel básico, que es el nivel 1, es una organización fortalecida a través de disciplinas específicas. No hay comunicación formal sobre la resiliencia en toda la organización. Ya estos son los criterios que trae la norma técnica, ¿verdad? El nivel, el nivel 2, que es el nivel de gestionado, ¿verdad? Que va después del básico, dice que las actividades se controlan y mantienen con los resultados especificados, coordinación limitada entre actividades relacionadas, mejoras realizadas de forma aislada. El nivel 3 se llama nivel establecido, que la gerencia ha establecido la dirección y comprende el entorno interno y externo y cómo cambia. Pasos y programas emprendidos para dar coherencia a la resiliencia organizacional y fortalecer las operaciones. Se cuenta con un programa en operación para fortalecer la organización. Luego tenemos un nivel 4 que se llama a nivel de la norma, el nivel verificable, que es la resiliencia organizacional, se ejecuta de manera consistente durante varios años, alineado con la estrategia corporativa. Enfoque coherente de trabajo, medidas de fortalecimiento implementadas y acordadas, mejora continua en curso, hasta ahí llega el nivel 4. Y finalmente el nivel 5, que es el optimizado, que es las actividades se repiten, miden, evalúan y mejoran continuamente para cumplir con los objetivos comerciales actuales y proyectados. Las divisiones cooperan proactivamente para mejorar y hay colaboración con otras organizaciones cuando corresponda. Entonces, algo que tiene interesante la norma es que tiene una herramienta para poderme autoevaluar y tiene preguntas y respuestas para que usted pueda pues orientarse mejor en esta autoevaluación. Entonces, como les digo, no era la idea del día de hoy venirles a contar la norma en el nivel de detalle, sino a contarles que existe la norma. Y finalmente entramos en la última etapa de la charla, contarles, bueno, ¿qué esperamos de la implementación de la resiliencia con esta norma? Bueno, la norma por sí sola, si no se implementa, definitivamente no es una herramienta que va a ser muy útil. Necesitamos tener la certeza de esta implementación. Entonces, la pregunta de todo el mundo es, ¿y eso cómo se hace? Sí, es muy bonita la norma, requisitos muy interesantes, pero ¿cómo la implemento? Bueno, cómo alcanzar la resiliencia, lo más importante es integrar la alta dirección en la planeación. Toda actividad que tenga como fin tener el éxito necesita el involucramiento de la alta dirección, que la gerencia de esa organización sea parte, es decir, tenga conocimiento de lo que se quiere hacer y a dónde se quiere llegar. En un entorno cambiante en el cual las organizaciones se encuentran expuestas a verse afectadas por eventos que puedan impactar el desarrollo normal de sus operaciones, no se sabe dónde, cuándo ni cómo se necesitan medidas para responder al impacto que estos eventos puedan generar. Por lo tanto, es tener conocimiento de nuestra realidad y finalmente, pues es necesario implementar un enfoque sistemático para mejorar la capacidad de respuesta. Si no hay un enfoque sistemático, no hay una respuesta formal, difícilmente vamos a tener éxito en la implementación. Entonces, cuando hablamos de implementación, vamos a hablar de varias herramientas, la estrategia de resiliencia organizacional. La primera parte es definir esa estrategia, definición de políticas y normativas, análisis y diagnóstico de impacto, aplicaciones, riesgos, estudio de medidas implantadas y definición de métricas, indicadores, definición de escenarios y alternativas, planes estratégicos. Cuando hablamos de planes de continuidad y gestión de crisis, tenemos que definir el desarrollo de la implementación, cuál va a ser nuestro plan de continuidad. Hay normas para el plan de continuidad, procedimientos operativos que dan respuesta a ese plan de continuidad, planes de recuperación ante desastres, automatización, operación y pruebas, simulación de crisis, pruebas de contingencia, el health check tecnológico, la oficina de continuidad. Y finalmente, concienciación y formación, concienciación en seguridad, cumplimiento y resiliencia y continuidad, formación especializada. Con esto lo que les quiero decir que cuando hablamos de la implementación, nosotros que tenemos que tener claro que definitivamente no estamos inventando el agua caliente cuando hablamos de resiliencia organizacional. Ya mucho se ha escrito, ya mucho se ha
ha implementado. Lo que ocupamos es que nosotros tomemos conciencia y empecemos a hacerlo y tomemos la decisión. Entonces, a nivel de la gestión organización es importante la estrategia de resiliencia organizacional, los planes de continuidad, como veíamos, la operación y las pruebas, y la concienciación y formación. Lo interesante de esta firmina es que por cada una de estas actividades que tenemos que desarrollar, nos indican lo que tenemos que hacer. Tenemos que empezar por un análisis y un diagnóstico, tenemos que hacer estudios de medidas, definición de políticas normativas, planes estratégicos. Entonces, a nivel de las herramientas existentes, lo que le quiero decir es que no vamos a empezar solos. El mundo ya está trabajando en resiliencia organizacional y hay muchas herramientas que a nivel del mercado ustedes puedan encontrar para hacer una mucho mejor implementación. Algunas lecciones aprendidas, eso es interesante. Mucha gente dice que uno no aprende de las caídas de los demás, pero a nivel de los proyectos es fundamental las lecciones aprendidas para prever que a nosotros no nos pase. Es importante cuando vamos a implementar una gestión de resiliencia organizacional, alinear el riesgo de la empresa al apetito de riesgo de la organización. La resiliencia de procesos es responsabilidad de todos en la organización. Obtener mayor rentabilidad y menores costos físicos, comerciales. Implementar un modelo de resiliencia replicable y escalable. Medición real de capacidades de respuesta. Justificar contribución desde el punto de vista institucional. Implementar y capacitar a toda la organización, definir el ADN institucional con relación a la resiliencia, validar en forma continua el marco normativo. ¿Qué es lo interesante de estas lecciones aprendidas? Esto es el resultado de una encuesta que se hizo en Inglaterra en el año 2018, de que todas aquellas organizaciones top que estaban implementando resiliencia organizacional informaron que fue lo que les costó o que fue lo mejor de lo que se hizo. Entonces, este tipo de encuestas existen en el mercado y se les recomienda buscarlas antes de empezar. Y ya para terminar, es mucha información la que les hemos dado el día de hoy. Beneficios. Bueno, además de lo que la norma plantea, se dice que obtener una ventaja competitiva mediante la identificación de las deficiencias y aprovechar las oportunidades. Es decir, la resiliencia está demostrado. La implementación de esta norma, usted puede obtener beneficios tangibles, claros y precisos de su organización. Puede adaptarse exitosamente a entornos cambiantes, imprevistos y perjudiciales. Decíamos que el mundo ubica en el que vivimos es muy cambiante. Necesitamos aprender a cambiarnos. Bueno, un beneficio de implementar una norma de resiliencia organizacional es que nos va a permitir adaptarnos a ese cambio. Ser más ágil e innovador, aprendiendo de las tendencias, reducir los costos y aumentar la eficiencia al evitar peligros potenciales, obtener una mejor comprensión de los riesgos y oportunidades. Otros beneficios que se plantean con la implementación de la norma es que con esta norma podemos, con la implementación de una norma de resiliencia organizacional, podemos preservar y mejorar la reputación de la organización al ser percibida como robusta, generar confianza entre clientes externos e internos, cultivar una cultura de propósito y valores, permitir a la alta gerencia determinar una estrategia de resiliencia organizacional, ofrecer herramientas básicas para la evaluación. Es con esto lo que queremos decirles es, señores, no están solos. Desde INTECO, desde nuestra responsabilidad de la normalización técnica, nosotros nos damos a la tarea de preparar herramientas para que ustedes como organizaciones no tengan que pensar con un libro en blanco. Sin embargo, es clarísimo pues que definitivamente la decisión de la resiliencia tiene que venir desde la alta dirección, tiene que ser una decisión definitivamente de toda la organización y es un manos a la obra de todos en cooperación con alianzas estratégicas. Yo creo que este foro que está haciendo el Consejo de Salud Ocupacional es muy atinado. Estamos en situación de pandemia, pero lejos de ponernos a llorar, lejos de ver los problemas y de ver qué tan bien estoy yo que de mi vecino, es ponernos con manos a la obra. Y yo creo que hoy con todas las charlas que nos han dado, nos están dando herramientas, nos están dando la oportunidad de hacerlo mejor. Yo quiero personalmente desde INTECO felicitar al Consejo de Salud Ocupacional que siempre se ha dedicado a ser una organización que sea un aliciente para el sector productivo y dar herramientas. Y yo creo que el apoyar las normas técnicas, el darles herramientas a través de lo que dicen las normas, es una forma muy práctica de que ustedes puedan pues ponerse a la obra a hacer lo que las normas piden y a obtener y esperar estos beneficios que todos estamos seguros que queremos y que definitivamente las empresas costarricenses los necesitamos urgentemente para salir reforzados,
para salir más fuertes de esta pandemia y no ser de las empresas que quiebran y tienen que cerrar. Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad. Un pequeño quiz para ustedes. ¿Cómo saber si eres una persona resiliente? Lo primero que hay que entender es que esta es una habilidad que se va construyendo durante toda la vida. Entonces, muy cada uno, contestes estas preguntas. ¿Aceptas cuando cometes un error o fracasas? ¿Puedes trabajar durante meses o años para lograr un objetivo? Si pasas por un mal momento, ¿sabes que es solo temporal? Puedes encontrar el por qué suceden cosas malas y puedes aprender de ello. Puedes entender que ocurren cosas malas de las cuales no tienes control. Cada uno debería respondérsela. Y entonces se dice que si respondiste afirmativamente a estas preguntas, entonces la resiliencia es una de tus habilidades. Si no lograste acertar a ninguna pregunta, descuida. Trata de ver todas las situaciones como oportunidades de aprendizaje y así estarás caminando a ser una persona resiliente. Muchísimas gracias.